desconocido. El viento soplaba con fuerza, arrastrando las olas contra las costas rocosas de la pequeña isla de Wrecker Point. El faro, una estructura robusta de piedra gris, se alcanzaba imponente contra el cielo tormentoso. Su luz giratoria apenas visible entre las espesas nieblas que se asentaba sobre el mar. Los habitantes de la isla, una comunidad de pescadores y marineros, se refugiaban en sus casas esperando a que la tormenta pasara. James, el farero, estaba acostumbrado a estas noches. Había vivido en el faro durante más de 20 años y había visto sus buenas partes de tormentas. Pero esa noche había algo diferente en el aire, una sensación de inquietud que le hacía sentir escalofríos. Se encontraba en la isla de la lámpara, revisando el mecanismo, cuando escuchó un estruendo ensordecedor que provenía del mar. Se asomó por una de las ventanas intentando divisar algo a través de la oscuridad y la niebla. Lo que vio lo dejó sin aliento. Una enorme sombra que se movía bajo la superficie del agua, una masa oscura y sorprendente que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Por un momento pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero el siguiente rugido, más fuerte que el anterior, le confirmó que algo terrible se aproximaba. James descendió rápidamente las escaleras del faro, sus botas resonando contra la piedra, y salió al exterior. La lluvia azotaba su rostro mientras corría hacia el muelle, donde los pescadores se habían reunido, sus rostros pálidos y llenos de miedo. «¿Qué es eso, James?», preguntó Tom, el capitán del barco pesquero más grande de la isla, señalando hacia el mar con manos temblorosas. «No lo sé», respondió James, tratando de mantener la calma. «Pero no es nada bueno, debemos prepararnos para lo peor». El pueblo entero se movilizó rápidamente, asegurando barcos y redes, mientras las mujeres y los niños se refugiaban en las iglesias. James regresó al faro, sintiendo la urgencia de mantener la luz encendida. Mientras subía las escaleras, su mente se llenó de recuerdos de viejas leyendas marineras, historias de monstruos marinos que acechaban en las profundidades del océano. Una palabra resonaba en su cabeza: Kraken. De vuelta en la sala de la lámpara, James se esforzó por mantener la llama viva, sus manos temblorosas mientras ajustaba el combustible y los mecanismos. Afuera la tormenta rugía con una furia desatada, y el faro temblaba bajo la fuerza de los elementos. De repente, la luz se apagó. «¡No!», gritó James, desesperado. Sin la luz del faro, los barcos estarían a merced de las olas y de las criaturas que acechaban en las profundidades. Con manos temblorosas, intentó reencender la lámpara, pero algo parecía estar bloqueando el mecanismo. Mientras luchaba con el faro, un sonido horrible llenó el aire, un chillido agudo y penetrante, seguido por el sonido de madera rompiéndose. James corrió hacia la ventana y lo que vio lo dejó sin aliento. Un enorme tentáculo de tamaño de un árbol se enroscaba alrededor del muelle, destrozando barcos y lanzando a los marineros al mar embravecido. El Kraken había llegado. El pánico se apoderó de la isla. Los gritos de los pescadores resonaban en la noche mientras luchaban desesperadamente por sus vidas. James sabía que debía actuar rápido. Dejó el faro y corrió hacia el muelle, donde encontró a Tom y a varios hombres intentando cortar los tentáculos de Kraken con hachas y cuchillos. Pero sus esfuerzos eran inútiles. La criatura era demasiado grande y fuerte. «James, necesitamos tu ayuda», gritó Tom, mientras otro tentáculo se enrollaba alrededor de un barco aplastándolo como si fuera un juguete. James asintió y con una determinación renovada corrió hacia la iglesia, donde sabía que guardaban viejas armas de la época de la colonia. Encontró un arpón antiguo y regresó al muelle, donde la batalla contra el Kraken continuaba. Con una puntería sorprendente, James lanzó el arpón que se clavó en uno de los tentáculos del Kraken. La criatura soltó un gruñido de dolor y retrocedió brevemente, lo que dio a los pescadores un momento de respiro. Pero el Kraken no se rendía tan fácilmente. En cuestión de segundos, volvió a atacar, más furioso que nunca. La lucha continuó durante lo que pareció una eternidad. Los hombres luchaban con valentía, pero sus fuerzas comenzaban a flaquear. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, apareció en el horizonte una figura solitaria, vestida con una capa negra, que avanzaba hacia el muelle. Era Elisa,
la anciana sabia del pueblo, conocida por sus conocimientos de las artes místicas y las antiguas leyendas. Con una calma asombrosa se acercó al borde del muelle y levantó una mano hacia el mar. «Vuelve a las profundidades de donde viniste, criatura del abismo», gritó, su voz resonando con una autoridad sobrenatural. Para sorpresa de todos, el kraken se detuvo, como si reconociera el poder de Lisa. La anciana comenzó a recitar una antigua invocación en un idioma olvidado, y la criatura lentamente comenzó a retirarse hacia el mar. Los tentáculos se desenroscaban. Finalmente, la sombra gigantesca desapareció bajo las olas. La tormenta se calmó y la niebla comenzó a disiparse. Los habitantes de Riker Point se quedaron en silencio, asimilando lo que había sucedido. Habían sobrevivido al ataque del kraken, gracias al coraje de James y la sabiduría de Lisa. Durante los días siguientes, la comunidad se unió para reparar los daños causados por la criatura. Aunque muchos barcos se habían perdido, no hubo víctimas mortales, un milagro que todos atribuyeron a la intervención de Lisa. James regresó al faro, donde finalmente logró reparar la lámpara. Mientras la luz giraba una vez más sobre el mar, se sintió agradecido por la seguridad de su pueblo, pero sabía que el kraken aún estaba ahí afuera, acechando en las profundidades, y mientras existiera el mar, siempre habría historias de terror que contar sobre el kraken. Con el paso del tiempo, la historia del ataque del kraken se convirtió en una leyenda, una advertencia para los marineros que se aventuraban en las aguas profundas. James, Tom, Elisa y los otros héroes del pueblo fueron recordados como valientes que enfrentaron al monstruo marino y vivieron para contarlo. Y aunque los días pasaban y la vida en la isla volvió a la normalidad, James nunca dejó de mirar al horizonte con cautela, consciente de que el verdadero terror del mar podía volver en cualquier momento, porque el corazón del océano, donde la luz del faro apenas llegaba, el kraken aguardaba, siempre listo para reclamar su dominio sobre las profundidades abismales. Muchas gracias por ver el video, dale me gusta y comparte, me ayudarías mucho.